Record, listo. Ahí está, ahí estamos grabando. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, entonces estuve comentándoles un poco de lo que habíamos visto en las clases pasadas, en las filminas, así que esa parte no me preocupa que no haya quedado grabada, que era lo que vimos de curva de oferta y curva de demanda un poco y sus comportamientos, y la pendiente positiva de la curva de oferta, la pendiente negativa de la curva de demanda. Acá yo ahora voy a ir, asumo ustedes van viendo la presentación, y ustedes con eso de última díganme si me están siguiendo. Acá estoy en la filmina que dice introducción, ¿estamos ok? Ahí, moví de filmina, ¿ustedes están viendo? Ok, listo, me confirmaron varios, listo, gracias. Entonces ahora sí, ya está funcionando perfecto, seguimos sin problema. La bibliografía de esta clase, que es el tema es elasticidad de la demanda, es el capítulo 4, no va a ser hasta el final, porque esto sigue con la clase que viene. Y vamos a ver este concepto central para la economía, que es la elasticidad. Lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, ahora esta vez vamos a hablar en particular de la curva de demanda, es que ante un cambio en los precios, veíamos que las cantidades se iban reduciendo. Esto es una pregunta central en la economía, porque para cualquier tipo de bienes nos va a interesar cuál va a ser ese cambio. Entonces acá puse una pregunta un poco para motivar la clase, pero que puede ser con cualquier otro bien, que sería, bueno, ante la baja del precio en un combo McDonald's, o de cualquier bien, zapatillas, puede ser cualquier cosa, ¿cuál va a ser el cambio en la demanda? ¿Y qué es lo que está detrás de este efecto? Bueno, esto es lo que hablamos cuando hablamos de elasticidad. La elasticidad de la demanda va a estar hablando de cómo afecta un cambio en el precio al cambio en las cantidades. La elasticidad se puede aplicar tanto a la demanda como a la oferta. En esta clase puntual vamos a estar hablando de la demanda. Entonces, pasamos a esta filmina, tenemos la definición. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Que a veces se va a decir elasticidad precio, y nos vamos a olvidar un poquito del concepto de demanda. Indica cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. La definición puntualmente sería la variación porcentual. Es decir, la definición que vamos a utilizar, y la definición que van a encontrar en el libro y demás de la elasticidad de la demanda, va a decir, por un cambio porcentual en el precio, es decir, si yo cambio un 1% los precios, en qué porcentaje van a cambiar las cantidades. ¿Ok? De alguna forma, si digo, yo tengo un bien que cuesta 100 pesos y sube un peso, es decir, está cambiando un 1%, ¿en qué porcentaje van a cambiar las cantidades? De vuelta es importante hacer énfasis en los porcentajes. Estas variaciones de las cuales vamos a estar trabajando y que estamos hablando, obviamente que no van a ser iguales en todos los casos, que por eso es tan importante estudiar el tema. No todos los bienes van a tener la misma elasticidad, no todos los bienes van a estar reaccionando de la misma forma ante un cambio en los precios. Hay bienes vamos a ver que van a cambiar más, hay bienes que ante un cambio en los precios van a tener un cambio en cantidades proporcionalmente mucho más grande, y otros bienes los cuales, por el contrario, vamos a ver variaciones bien pequeñas. Aquellos bienes que son más fáciles, acá me están preguntando, un ejemplo puede ser el precio, María Albertina pregunta si puede ser el precio de la carne y el pollo. Obviamente, el precio de cualquier bien, se puede aplicar a cualquier bien el concepto de elasticidad. Ahora vamos a ver, quizás la pregunta de María Albertina se refería a esto primero, que es, aquellos bienes que son más fáciles de sustituir son más elásticos. Aquellos bienes, hay determinados bienes los cuales sustituir quiere decir que yo puedo cambiar su consumo por el de otros. Entonces, hay bienes los cuales yo naturalmente estoy con alguna facilidad de cambiarlos. Acá yo pongo el caso del salmón y pongo las comidas porque es algo que nos toca de cerca en este contexto de aislamiento que tenemos. Si el precio del salmón se fuese muy alto, verdaderamente la gente no se queda atada al consumo del salmón. Entonces, si el precio del salmón sube un 1%, es esperable que las cantidades demandadas van a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque la gente, la verdad es que dice, bueno, en vez de comprar salmón, compro otro tipo de pescado, otro tipo de carne. En el caso de la harina, podríamos decir que es menos elástico, y uno va a ver una variación más pequeña. ¿Por qué? Y porque la harina, la verdad es que sustituirla es mucho más difícil. Uno puede decir, en vez de comer salmón, como, no sé, merluza,
como lenguado, o como carnes, o como pollos. Ahora, la harina es mucho más difícil de sustituirla. Uno realmente, no es que uno encuentra fácilmente un sustituto y decir, puedo vivir sin ella. Uno puede vivir sin ella, pero lo que digo es que no es tan sencillo cambiar su consumo por otra cosa. El caso extremo, que lo vamos a ver en alguna parte, lo voy a mencionar en la clase, son los medicamentos. Siempre esto cuando se enseña, en el libro no figura, pero muchas veces vamos a encontrar, que se habla de, por ejemplo, la insulina, o algunos remedios, los cuales uno es muy inelástico. Es decir, si uno es insulino dependiente porque tiene diabetes, por más que sube el precio, uno no va a decir, bueno, si sube el precio consumo menos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces hay bienes que son más difíciles de sustituir, entonces serán más inelásticos, y aquellos que son más fáciles de sustituir, el salmón, o ahí como dicen, la coca, o la Pepsi, o la carne, obviamente, si sube el precio, uno consume menos. Otra cuestión importante es la cuestión del tiempo. La elasticidad no es lo mismo en el corto plazo que en el largo plazo. Si uno cuando tiene poco tiempo, acá citamos el caso de la nafta super. Si sube el precio de la nafta super, la verdad es que yo mucho margen no tengo para cambiar mis cantidades de consumo. Puedo decir pasé un poco menos, pero por ejemplo, si uno tiene que usar el auto para ir a trabajar, uno no puede decir, si sube el precio de la nafta super hoy y yo tengo que ir sí o sí a Capital Federal para trabajar, no puedo decir consumo menos. La verdad es que mis cantidades, ante un cambio en el precio, mi cantidad demandada de nafta va a variar muy poco. Por el contrario, si yo pienso en el largo plazo, sí, va a ser mucho más elástico mi consumo de nafta super. Por caso, puedo decir, me compro auto gasolero o le pongo un equipo de GNC al auto. Entonces, hay cierta capacidad de adaptación que uno naturalmente va a tener que hace que la elasticidad en largo plazo sea más alta. Los bienes, las demandas sean un poco más elásticas. Uno puede adaptarse más y decir, mira, si me subís mucho el precio, yo consumo. Para concluir esta filmina, y ahora abro paso si alguno tiene alguna pregunta, la elasticidad tiende a ser mayor en el caso de los bienes, decimos, de lujo, obviamente, el caso de aquellas cosas que podemos decir que son suntuarias, que no hacen una necesidad básica. Cuando existen sustitutos, o cuando los consumidores tienen más tiempo para adaptar su conducta. ¿Bien? En comparación es menor, obviamente, para artículos de primera necesidad, bienes con pocos sustitutos, y en el corto plazo. Como dijimos, artículos de primera necesidad son o alimentos básicos, o medicamentos, bienes en los cuales no los puedo reemplazar, que van un poco de la mano. Hay ciertas cuestiones que uno no puede reemplazarlas, que no hay una alternativa. Si sube el precio del gas o de la electricidad, la verdad es que uno tiene pocos sustitutos entre ellos dos, y muchas veces no existe la conexión de gas por red, por ejemplo, entonces uno tiene electricidad y si sube el precio uno no puede sustituir. Y en el corto plazo, como le comentaba, hay una capacidad de cambiar en el corto plazo. Si la electricidad me sube hoy, yo no voy a poder bajar mucho mi consumo, pero sí puede ser que el día, bueno, a partir de los próximos días, compro garrafa o cambio un poco la tecnología que estoy utilizando y puedo variar. Acá me pregunta Juan y Bertoni, acá abro si algunos quieren dejar preguntas. No se respondan si quieren que ustedes, déjenme que yo que voy respondiendo, así se quedan tranquilos. Cuando un bien es elástico, ¿sería que se puede sustituir fácilmente? Sí, exacto. No, está bien, Martín, perfecto. De hecho, está muy bien que estén atentos y que se respondan, pero por lo menos para mantener el orden. Exactamente, cuando un bien es más elástico, se puede sustituir fácilmente. O no solamente sustituir, a ver, en realidad, una opción es que se pueda sustituir, otra opción es que se deje de consumir. En realidad, cuando un bien es elástico, y esto es bien importante y está muy buena tu pregunta, quiere decir que las cantidades demandadas van a variar mucho ante un cambio en los precios. Las cantidades demandadas, ¿por qué pueden cambiar? ¿Porque yo lo sustituyo? Sí. Ahora, también puede ser que consuma menos. Como, a ver, por ejemplo, pensemos en algún bien de lujo que uno prácticamente no lo sustituye. No sé, obras de arte. Si una obra de arte se pone muy cara, en realidad prácticamente puede ser que directamente uno no la sustituya. Y uno no es que dice, bueno, en vez de una obra de arte más cara me compro otra cosa más barata. Quizás uno directamente deja de consumirlo. Una PC, depende de qué estemos hablando. Depende de qué estemos hablando. Una PC en términos laborales y para ciertos niveles es más inelástica, porque yo no puedo evitar utilizarla. En cambio, si es una PC para videojuegos, no sé, alguna cuestión así, obviamente que uno siempre puede sustituirla. ¿Por qué? Porque puedo comprar una consola de videojuegos, ¿no? Si no sería elástico, no. Es que el concepto que vamos a utilizar acá, Martín me pregunta,
y acostúmbrense a utilizar el concepto de elasticidad, es una palabra central. Este es muy importante, en este curso de Introducción a la Economía hay muchas palabras y conceptos que van a usar hasta el final de sus vidas, como les dije, incentivos, escasez, precios, y yo diría que elasticidad entra en ese top 10 de palabras más utilizadas sin ningún lugar a dudas de la economía. Es decir, que mayor elasticidad, mayor varía en el precio. No utilizaría la palabra variedad. A mayor elasticidad quiere decir, y limitémonos a la definición, que es ante un cambio en los precios, las variaciones en las cantidades va a ser mayor. De nuevo, esto se define en términos porcentuales. Ante un cambio porcentual en los precios, el cambio porcentual en las cantidades va a ser mayor. Y recuerden esto, que ahora lo vamos a enfatizar, pero es bien importante. No utilicemos otro tipo de sustantivos, no se preocupen por utilizar reemplazos y siéntanse cómodos utilizando la palabra elasticidad, porque es central en la economía. No le busquemos un reemplazo. Entonces, ¿cómo definimos algebraicamente o matemáticamente, por decirlo de alguna forma, la elasticidad precio de la demanda? Le vamos a poner esta letrita E sub D, elasticidad de la demanda. Van a encontrar algún tipo de notación alternativa, algún simbolito, pero siempre es. Entonces, como dijimos, es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida la variación porcentual del precio. Es decir, de nuevo, si por caso, y esto acá hay que hacerlo con papel y lápiz, es difícil yo al no tener un anotador, si yo por caso tuviese, como les contaba, un determinado bien, una remera que cuesta 100 pesos, la remera cuesta 100 pesos, y yo compro una determinada cantidad y me compro, no sé, 100 remeras por año, para hacerlo más sencillo. Si yo cambia en 1%, sube un peso, ¿cuánto cambia mi cantidad demandada? Bueno, si en realidad compro 2 remeras menos, en realidad está variando el 2%. No se preocupen por estos ejemplos, están en el libro, en algunas filminas más adelante tenemos algún caso y se ve mejor, pero lo importante acá es que hagamos énfasis, acá asumo que ustedes ven el cursor, variación porcentual de la cantidad demandada dividido variación porcentual del precio. Los bienes elásticos son aquellos bienes donde la elasticidad es mayor que 1. ¿Qué quiere decir que la elasticidad sea mayor que 1? Que, mirando la ecuación de arriba, que la variación porcentual de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual en el precio. Si la elasticidad decimos que es unitaria, vamos a decir que la variación porcentual en la cantidad es igual que la variación en el precio. Es decir, ante un cambio de un 1% del precio, va a cambiar un 1% la cantidad demandada. ¿Ok? Si hablamos de demanda inelástica, ahora vamos a decir que la variación porcentual en la cantidad demandada es más pequeña que la variación porcentual en el precio. Estos casos, como decíamos, el caso de la insulina. Si en la insulina hay un cambio de un 1% de los precios, es esperable que las cantidades demandadas varían menos que un 1%. ¿Por qué? Porque es inelástico. Bien elástico, volviendo para arriba, los que teníamos mayor que 1, era, como les decía, el precio del salmón. Si el precio del salmón sube, es esperable que las cantidades varíen más que proporcionalmente. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplito, entonces, en un gráfico que está en el libro. Esto acá no especificamos qué bien estamos hablando, pero pongámosle que son remeras, no importa. No va a cambiar el bien que estemos hablando. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda? Entonces, ¿cómo calculamos esta ecuación que veníamos viendo hasta la figura anterior? ¿Cómo lo calculamos? Por un cambio en los precios de 90 a 110 precios. Y acá vayamos despacito y vayamos conociendo un poco el gráfico. Arrancamos de un punto inicial como A. Esto está en el libro, este ejemplo. Un punto como A, donde se demandan 240 unidades a un precio de 90. El precio de 90 que vemos acá, la gente está dispuesta a comprar 240 unidades. ¿Ok? Y ahora lo que voy a decir es, bueno, va a cambiar el precio. Y el precio se va a ir de 90, va a subir a 110. Las cantidades, como vemos en el gráfico, van a pasar de 240 a 160. ¿Cómo podemos evaluar entonces, en este caso, la elasticidad? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ante esta curva de demanda, que nosotros estamos viendo, que es la curva de D, que pasa por dos puntos como A y como B, estamos en un punto como A. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda? Sabiendo que
por subir de 90 a 110 pesos, la cantidad demandada va a haber bajado de 240 a 160. Y acá vamos a empezar a aplicar la formulita de la filmina anterior. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. ¿Quedó claro? Les hago una pregunta. ¿Quedó claro el grafiquito anterior? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Tenemos una curva de demanda en la cual estamos en un determinado punto y queremos medir esta elasticidad de la que estamos hablando. ¿Okay? Tenemos 30 participantes, muy bien. Bueno, casi que soy un youtuber. En un cambio de 90 pesos a 110 pesos, implica un cambio, dijimos, de 240 a 160. Esto es muy importante y acostumbrarnos a la notación que vamos a usar en economía. Fíjense que yo pongo P1 igual 90 y P2 igual 110 y Q1 igual 240 y Q2 igual 160. Esto quiero referir que el P1 es consistente con el Q1, es decir, que el P que corresponde, el P1 de 90 pesos, corresponde al Q1 de 240 pesos. ¿Ok? Ahí me nombran algo que no tengo ni idea ni qué quiere decir. Ya estoy grande. En cambio, el P2 de 110 pesos es correspondiente al Q2, que son las cantidades del otro punto. ¿Ok? Estamos refiriendo entonces a dos puntos distintos. Uno es el P1Q1 y el otro es el P2Q2. Bueno, ¿cómo evalúo entonces la elasticidad? La elasticidad dijimos que era la variación porcentual de la cantidad demandada dividida la variación porcentual en el precio. Entonces, ¿cómo yo evalúo con estos datos que tengo? ¿Cómo hago esa ecuación? ¿Ok? Entonces vamos a ver. La ecuacioncita que tengo acá abajo, que acá les estoy marcando con el cursor, simplemente lo que vamos a hacer es replicar lo que está diciendo más arriba. ¿Cómo calculo la variación porcentual? Bueno, lo que voy a hacer es divido. Q2 es la variación en las cantidades, proporcional. Esta es la formulita simplemente la fórmula de una variación porcentual. Es decir, si al Q2 le resto el Q1 y lo divido por Q, esto es Q1, y lo divido por la variación porcentual en los precios. Esto es una formulita de una variación porcentual. Esto fíjense que lo pueden hacer en su casa si estamos pensando en que algo sube de 100 pesos a 110 pesos, fíjense que la variación porcentual sería 110 menos 100, me da 10, dividido 100, un 10%. Entonces, simplemente reemplazamos y ponemos estos valores que tenemos más arriba para reemplazando la formulita. La fórmula de está abajo parece chino básico. El Q solo, ¿qué sería? El Q solo está Q solo y ahora lo vamos a ver en la filmina que viene. ¿Por qué está así el Q solo? Es una buena pregunta, Maximiliano, aguantar la filmina que viene. La fórmula que está abajo parece chino básico. Mirá, María, lo que te sugiero es pensar de vuelta y ponerle valores. Acá lo que queremos hacer, y Ale Galarza acá se suma a la pregunta. Ahora igual esto lo vamos a hacer en la próxima filmina, quédense tranquilos. Esto está resuelto. De hecho, y ahora le vamos a calcular y con numeritos. Pero básicamente lo que tenemos es variaciones porcentuales. Esto quiere decir la variación porcentual en Q, y esto quiere decir la variación porcentual en P. De vuelta, ahora lo vamos a ver en la filmina que viene, y si no queda claro en la filmina que viene, me frenan de vuelta y ahí lo explicamos con más detalle. Lo que les estaba diciendo recién, entonces, vamos a responder las preguntas de ambos, de todos. Bueno, arrancamos, ahora vamos a reemplazar. Vamos pasito a pasito con lo que hay que hacer. La elasticidad, tenemos que es la variación porcentual en las cantidades dividido la variación porcentual en los precios. ¿Estamos? Entonces, este triangulito, el triangulito en economía, y esto no lo avisé la filmina pasada, el triangulito quiere decir cambio, quiere decir la diferencia entre Q1 y Q2. Obviamente que si ven el paso que sigue se pueden dar cuenta, ¿no? Porque si ven lo que pasa de este paso de acá a esto de acá, se dan cuenta que el triangulito de Qs quiere decir que es Q2 menos Q1, que es cómo cambió uno por el otro. ¿Ok? Y acá tenemos, si yo miro hasta acá, con el cursor, y yo miro hasta acá, aguarden con las preguntas que ahora cuando vayamos avanzando les voy respondiendo. Quédense tranquilos que yo las voy leyendo y les voy respondiendo todas. Si vamos hasta acá es lo que teníamos en la filmina anterior. ¿Ok? Es la variación porcentual en las cantidades dividida las variaciones
porcentuales en los precios. Acá arriba yo puse, tomaremos que P es igual a P1 y que el Q genérico es igual al Q1. En el libro presento una forma alternativa que veremos en la filmina siguiente. Acá vamos a tomar que para hacer las variaciones, siempre vamos a tomar que el P se va a tomar el primer P, el P1, y Q se va a tomar el Q. Si nos situamos en estas variaciones, y ahora vamos a explicar un poquito, cómo se van reemplazando los valores. Dijimos que el Q2, entonces la variación porcentual, reemplazamos Q2, que era 160, Q1, que era 240, dividido Q1, que es 240, y abajo hacemos los mismos con los precios. Lo que estamos haciendo es la variación porcentual. Si ustedes después se sientan con un papel y lápiz a mirarlo, cuando algo varió, si se ponen a pensar de 240 a 160, ¿en qué porcentaje se redujeron las cantidades? De 240 a 160 es 80, que es un tercio, ¿no? Se redujo en un tercio las cantidades. ¿Estamos? Si yo miro abajo, de 110 a 90, ¿en cuánto se redujo? En un 22%, se redujo en un 22%, 22 sobre 90. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá, estamos reemplazando, pero simplemente estamos poniendo las variaciones porcentuales. Estamos haciendo el cambio porcentual que hay, tanto en el numerador, que son las cantidades, como en el denominador, que son los precios. ¿Ok? Lo único que hay que tener en cuenta es que para definir la referencia usamos Q1 y P1, que eso en el libro está distinto, no es inválido, está distinto. Entonces, y ahora tenemos, ¿por qué signo de signo? Y ahora me están preguntando. A ver. Una vez que tengo estas variaciones del 0,33 arriba y el 0,22 abajo, y yo los divido, la variación porcentual de uno y la variación porcentual del otro, me queda menos 1,5. Que yo ahora esto después lo voy a ignorar al signo y va a quedar en 1,5. Voy a repasar las preguntas. Voy a repasar preguntas. A ver. ¿Se puede explicar cómo resolver eso, porfa? Que acá habían preguntado un par. Había preguntado Ale y había preguntado también María Albertina, por lo menos. Entonces, quedó claro que lo que estamos calculando es la variación porcentual de las cantidades dividido variación porcentual de los precios. ¿Ok? Después son formulitas, pero lo importante acá es saber siempre el concepto, es saber hacia dónde vamos. Si nos acordamos de memoria, esto es jeroglífico, y está perfecto, vean que parece chino. Ahora, si pensamos en lo que estamos haciendo, ¿cuál es el concepto? Recuerden el concepto de elasticidad es variación de las cantidades porcentual dividido variación porcentual de los precios. Las formulitas que estamos viendo no son ni más ni menos que eso. ¿Cuál es el cambio porcentual que tienen las cantidades en pasar de 240 a 160? Y un 33%. ¿Cuál es el cambio porcentual que tienen los precios por pasar de 90 a 110? Un 22%, lo que es lo mismo 0,33 y 0,22. Es al límite de límites. Bueno, un fenómeno, no sé cómo le hicieron eso. Fenómeno que hizo eso. Las variaciones porcentuales, entonces, en las cantidades arriba y las variaciones porcentuales en los precios abajo, es lo que va a conformar esta ecuación y que resulta en menos 1,5. ¿Lo vamos a ignorar ese signo? Sí, por simplicidad, porque las elasticidades de la demanda, por definición, siempre nos van a dar negativas. ¿Por qué nos van a dar negativas? Porque vamos a tener una variación en precios y una variación en cantidades. Y como la pendiente de la demanda es negativa, cuando suben los precios, bajan las cantidades, por definición, siempre miramos como miramos, uno va a tener un signo y otro va a tener el signo cambiado. Entonces eso no nos reporta ningún tipo de información expresar en términos negativos, porque nunca podríamos tener una elasticidad positiva. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a estar hablando de elasticidades en términos positivos, vamos a eliminar el signo. ¿Cuál es la pendiente de la demanda? Manu Canteros, espera un ratito, que en un par de filminas llegamos, es una muy buena pregunta, y esto lo que estamos hablando no es la pendiente. Lo que estamos hablando acá es de la elasticidad. Ahora en un ratito vamos a hacer bien esa diferenciación que es sumamente importante. Ok, ¿quedó más o menos claro esto? De vuelta, es importante que sepamos cuál es el concepto y que detrás estamos buscando dividir cambio porcentual en las cantidades, dividido cambio porcentual en los precios. Eso, le sacamos el signo y eso es todo el concepto de elasticidad. Después, mirando el grafiquito, mirando los números, se van a sentir más cómodos, lo pueden volver a ver. ¿Ok? ¿Siempre hacer positivo? Sí.
La cuenta nos va a dar negativo, pero siempre la elasticidad la vamos a expresar en términos positivos, siempre. Fíjense que en las filminas anteriores, cuando hablamos de elasticidad, algo elástico o inelástico, siempre estamos hablando de mayor a 1 o menor que 1. ¿Ok? Porque siempre tomamos lo que sería el valor absoluto. Así que sí. Bueno, ¿alguna pregunta de esto más? O si no, paso a la filmina siguiente, en la cual voy a explicar cómo lo da en el libro, para que no se sientan incómodos en cómo lo da el libro, que tiene alguna diferencia, alguna sutileza. Lo que es importante saber de que acá lo que estuvimos calculando es la elasticidad sobre el punto que definimos como P1, Q1. ¿Ok? Sobre el punto inicial, o ese punto que en el grafiquito era el punto A. La elasticidad acá la calculamos en un punto. ¿Ok? Acuérdense de esto que les digo. ¿Cómo lo calcula el libro? Porque el libro lo calcula de forma distinta. Cuando hace un ratito, no me acuerdo quién era, acá vamos a mirar quién era el que preguntaba, Maximiliano, que me preguntaba por qué las Q solas o las P solas, que no tenían ningún tipo de subíndice. En el libro lo que nos dice es que, bueno, que en realidad para tomar ese cambio, que lo de arriba siempre es la diferencia entre el P y los precios y las cantidades, pero en los denominadores de cada porcentaje yo me agarraba del primer punto. Lo que el libro dice es, puedo tomar un promedio entre los precios y las cantidades. Puedo tomar que, en vez de tomar el Q1, como tomaba yo, si miran aquí, acá donde estoy marcando la ecuación en rosa, en vez de tomar el Q1, dice, bueno, en realidad toma el promedio de los dos. Entonces decime la elasticidad sería de todo el segmento, la elasticidad que hay entre Q1 y Q2. En el caso anterior miramos la elasticidad, pero nos focalizamos como si estuviésemos parados solamente en el Q1. Aquí lo que él propone el libro es, no cambia el concepto, pero en realidad para el denominador lo que va a estar tomando es el promedio. ¿Ok? Entonces por eso decimos que el cálculo de elasticidad de la demanda, forma alternativa calculada para el segmento. Calculada, para el segmento. Entonces, nosotros tomamos como referencia el punto inicial A, utilizando P igual a P1 y Q igual a Q1. ¿Ok? Que era la pregunta de Maximiliano hace un rato. En el libro no dice que tomemos P como P1, que sea P1 y Q como Q1, sino que el libro va a decir, para P toma el promedio de P1 y P2, y para Q toma el promedio. ¿Ok? Para cambios pequeños, esto que estamos explicando acá, directamente no hay casi diferencia. Si estamos hablando de cambios de 1%, esto es prácticamente indistinto. Esta diferencia muy sutil. Ahora, cuando los cambios son bien grandes, estos números tienden a dar un resultado distinto. Ahora respondo. En este caso estamos hablando de cambios en los precios y en las cantidades de 20%, los cuales son cambios muy grandes. En el mundo real, cuando uno mira elasticidades, por lo general se mira cambios de un 1%, entonces sería prácticamente indistinto y el mismo valor nos va a dar. ¿Las filminas van a estar subidas? Sí, de hecho ya están subidas a la clase. Yo esto lo subí, anoche hice unos retoques, pero de hecho cuando anuncié que iba a estar la clase, fíjate, esto lo subí el domingo, lo subí las filminas. Está grabada, así que supongo que sí va a subir, sí, pero chicos, están en el campus, las filminas están subidas de vuelta. Anoche hice un retoque cuando estaba estudiando de vuelta, pero esto desde el domingo lo encuentran lo encuentran en el aula. Joaquín pregunta, si yo lo calculo como dice en el libro, ¿no pasa nada? No, obviamente no pasa nada, está bien de las dos formas, lo único que está bueno saber que estamos calculándolo para un segmento. Yo, en el momento que se los tome, si no les aclaro, obviamente que pueden calcularlo de cualquiera de las dos formas. Si yo les aclaro, les voy a decir, miren, calcúlenlo les voy a aclarar cuál de las dos formas, si para el segmento o puntualmente. Eso quédense tranquilos. De las dos formas está igual, y de nuevo, para cambios pequeños en los precios, estos números les da prácticamente el mismo resultado. Como acá estamos viendo cambios muy grandes del 20%, sí va a haber alguna diferencia. No, Ale Galarza no es parecido a la forma en la que se resuelve Mascara esto. Por lo menos dejémoslo al margen, en este caso. ¿Cómo sería entonces calculado, como lo hace el libro, esta formulita? Bueno, entonces ahora reemplazamos por los valores.
similar a lo que hicimos hace 2 filminas para atrás, pero cuando dividíamos, cuando habíamos llegado, ahora bueno, entonces lo expresé de la misma forma, pero ahora en vez de tener acá abajo, si bien lo estoy marcando con el cursor, en vez de un Q que era Q1, acá tenemos Q1 más Q2 dividido 2. Entonces en realidad lo que tenemos es que en vez de tener 240 aquí, y en los precios que eran 90, lo que tenemos es el promedio de los dos, que es 200, y el promedio de los dos, que es 100. La cuenta entonces nos va a dar 2 en vez de 1,5. De vuelta. Esto lo pueden repasar la matemática en sus casas. Lo mismo que hicimos, reemplazamos por valores, como en 2 filminas para atrás, lo único que en vez de tener un Q1 y un P1, que hacía las veces el denominador de cada porcentaje, en este caso tenemos el promedio. ¿Por qué? Porque estamos calculando para todo el segmento. De vuelta nos sacamos encima el signo, y como les dije, ahora nos da 2 en vez de 1,5. La diferencia es bastante considerable, una elasticidad 0,5 en elasticidad es mucho, pero de nuevo es porque estamos con variaciones muy grandes. Variaciones de 20% de los precios es muy grande. Uno en general, cuando en trabajos académicos es algo que se utiliza mucho, medir elasticidades, uno por lo general va a hablar de cambios de un 1% en los precios. Nunca vamos a estar hablando cuando se estudia, entonces por eso conceptualmente prácticamente no hay diferencia. ¿Cómo sacamos el promedio? Bueno, el promedio ahí está, me pregunta acá Manu Canteros, el promedio es Q1 más Q2 dividido 2, es el promedio. Si yo sabía que las cantidades eran 160 y 240, el promedio de eso es 200, y si yo sabía que los precios eran 90 y 110, el promedio de eso es 100. ¿Ok? Bien. Bueno, esto después está acá el cuadrito de cómo lo calcula en el libro. El cuadrito que está acá abajo les estoy marcando, pero en realidad yo preferí directamente acomodárselos en forma de ecuación para que lo tengan bien desarrollado pasito a pasito, y esto acá arriba, cuando repasen, los va a ayudar. Siempre vamos a ver cuáles son las cantidades. ¿Sí o no? A ver, yo te podría dar, acá buena pregunta de Carido Reis, lo que yo podría tener acá es que te diga, mirá, yo tengo esta determinada curva de demanda y te doy un punto. Si yo te doy un punto, tenés que hacer alguna cuentita, alguna álgebra, pero bien depende del ejercicio y de cuán complejo lo queramos hacer, ¿no? Si yo te doy 2 puntos es más fácil, yo te puedo dar un solo punto y te digo, bueno, la curva de demanda es esta. Entonces vos a partir de saber la pendiente podés saber otro punto. ¿No? ¿Está claro eso? Yo te doy un punto y te doy la función de la curva, podés claramente calcular para ese punto tomando otro como referencia. ¿Pueden ser más puntos que 2? No. No, porque en realidad yo estoy tomando para una determinada variación. Entonces miren que arriba tengo una variación, entonces si tuviese 2 puntos no sería factible esa matemática. ¿Ok? Esta clase obviamente, chicos, nos vamos a extender más que las 9, porque arrancamos a las 8 más o menos, así que les pido disculpas, va a quedar grabada, y ya para la próxima vamos a solucionar. Bueno, paso a la filmina que sigue. Importante, que esto es muy, muy, muy relevante tenerlo en cuenta. Suprimir los signos, primera medida. La elasticidad de la demanda, como él explicaba antes, la pregunta ya me olvido, me olvido los nombres en clase, siempre las caras es más difícil. La elasticidad de la demanda nos da negativa si no hacemos esto, obviamente. Siempre nos va a dar por una cuestión de cómo es la forma de la demanda. Suprimir los signos, entonces es bien relevante. Los cambios son porcentuales, siempre. Entonces, en la fórmula de elasticidad de la demanda, lo que estamos dividiendo no son cambios absolutos. Es decir, si el precio pasó de 8, el precio pasó de 10 a 12, el cambio no es 2, el cambio es porcentual, es un 20%. Es bien relevante que nos fijemos en los cambios porcentuales. Ni en cuánto cambió la cantidad, ni en cuánto cambió los precios. ¿Cuánto cambió? Un peso. No me dice nada eso. Un peso, ¿es mucho o es poco? En realidad lo que necesito saber es el cambio porcentual. Un peso de algo que costaba 2 pesos es el 50%. Un peso de algo que costaba 100 pesos es el 1%. Lo que nos interesa entonces es el cambio porcentual. Y el uso de promedios o puntual. Como habíamos dicho, el libro lo hace con valores promedio de P y Q, pero nosotros en clase vimos que el primer cálculo que hicimos lo usamos para un punto determinado. Entonces, estas 3 cuestiones, estos 3 elementos son sumamente relevantes de tener en cuenta para el cálculo. Suprimir signos, siempre pensar en cambios porcentuales, chicos, bien importante esto, no en cantidad ni precio, fíjense que lo puse en negrita, porque es una confusión que es bastante común.
Y por último, tener en claro que vamos a utilizar si promedio puntual para ver ese cambio porcentual, en realidad cuál es el denominador. ¿Contra qué estamos mirando, contra qué nos estamos referenciando para ese cambio porcentual? ¿Ok? Hay que toser en el... bueno, ¿alguna pregunta? Si hay que ser más de 30, pues de otra clase. Juana, yo voy a tratar de que no, creo que no nos vamos a exceder, porque la clase va bastante ligera por el formato. Cualquier cosa, Juana, obviamente, y cualquiera siéntanse libres, chicos, de abandonar la clase, después la voy a tratar de subir. Cualquier duda que tengan me conectan, me contactan y lo solucionamos, porque, bueno, es un problema que los excedió a ustedes, de hecho ustedes fueron la solución al problema que tuve con la conexión. Así que pueden retirarse. La voy a subir al campus. Entremos regularmente al campus, chicos, háganse el hábito de entrar, diría yo que todos los días, al campus, o durante la semana todos los días, o más o menos entrar regularmente, porque yo ahí les pongo todo. Así como estas filminas, algunos me preguntaron, están subidas ahí, todo se sube ahí, el código, el link para entrar a la clase virtual va a estar ahí, todo va a estar ahí. Así que entren regularmente, por favor. Bueno, representación gráfica de elasticidad. Como estamos viendo, los cambios en elasticidades, naturalmente, dijimos que aquellas elasticidades más grandes van a estar implicando variaciones más grandes, pasándolo limpio con el lenguaje de la clase. Cuando la elasticidad es más alta, decimos que esta demanda es elástica, entonces el cambio porcentual en las cantidades es mayor que el cambio porcentual de los precios, ¿no? Naturalmente, entonces, como decía, tendemos a ver que esto se representa en un gráfico como va a aparecer si lo graficamos, depende igual del caso, pero algo más como el primer grafiquito que dice demanda elástica. ¿Por qué? Y bueno, porque si vemos que hay cambios en los precios, veo en el eje de las Y, ¿ok? Veo en los precios, las cantidades que se van a medir por las variaciones en el eje de las X, en el eje horizontal, son mucho más grandes, ¿ok? Ante un cambio pequeño de los valores en el eje de las Y, hay un cambio muy grande en el eje de las X. Eso quiere decir que ante un cambio más pequeño en los precios, las cantidades varían mucho. Eso no es ni más ni menos que hablar de una demanda más elástica. Si la elasticidad es unitaria, obviamente que este efecto se va a reducir, y en el otro extremo tenemos la demanda inelástica, en la cual, al revés, para cambios grandes en los precios, lo marco con el cursor, los cambios en las cantidades son bastante pequeños. ¿Ok? Entonces, un gráfico como el de A, vamos a tener que es, por ejemplo, como decíamos, el caso del salmón, un tipo, no sé, la demanda de relojes Rolex o de autos de lujo. Para el caso como C, donde la demanda es inelástica, vamos a tener aquellas cosas que es más difícil sustituirlo, ¿no? Como hablábamos. Y habíamos dicho, desde el consumo de energía eléctrica en el corto plazo, si yo no puedo cambiar la tecnología, o el consumo de insulina, donde yo obviamente, o cualquier remedio que cualquiera de nosotros tomemos, uno no puede dejar de consumirlo, por lo menos va a cambiar pero muy poquitito. ¿Ok? Preguntas. Una pregunta que nada que ver, bueno, las preguntas te las dejamos para el final, las preguntas que no tienen que ver con la clase las dejamos para el final, pero te respondo, porque vos tenés que ir, Juana. Eso me lo mandan por email, el TP. Me los mandan por email, a mí ya me entregaron desde el TP0 por email, y yo voy anotando quiénes lo entregan y quiénes no. De vuelta, no lo va a perjudicar no tenerlo, lo que sí es que hacerlo, obviamente que va a sumar para su concepto, nos estamos viendo poco y eso es importante, saber que los alumnos, obviamente, siguen la clase de cerca, pero lo más importante es porque es el entrenamiento, más claro que hay para eso. Danisa, sí, lo explico al final esto. ¿Alguna pregunta de estos grafiquitos? Me parece que está bastante claro, podemos seguir la semana que viene. Casos extremos. Recién vimos un caso de elasticidad, bienes de una demanda elástica, una demanda unitaria y una demanda inelástica. Y en el límite, ¿qué pasa? En el extremo de estos casos, ¿qué pasa? Bueno, en el extremo lo que tenemos es, si tenemos una curva como esta vertical, donde la demanda es perfectamente inelástica, es decir, una demanda que cambia en cero. Cero, pongas el precio que pongas. Es difícil pensar en la vida real algo que uno le puedo, porque uno lo que está diciendo acá es, me cobras 0 pesos, o me cobras 3 millones de pesos, yo te
demando la misma cantidad. Es difícil, pero uno podría pensarlo de alguna forma como la demanda por ciertos servicios de salud, ciertas cuestiones que uno no cambia. Es un caso casi teórico, digámoslo, en la vida real cuesta encontrarlo, pero podríamos decir que la demanda de algunos servicios de salud, la demanda se acerca bastante a ser perfectamente inelástica. Es decir, sea el precio que sea, la demanda es la misma. En el caso alternativo es donde la demanda es perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad la gente va a demandar solamente un precio. Y si yo bajo 1 centavo ese precio, voy a tener una demanda infinita, quiere decir. La gente me va a vaciar y más, me va a consumir de forma infinita. De la misma forma que si yo subo 1 centavo, la gente me va a comprar 0. ¿Con qué lo podemos pensar esto? Con esto en algún mercado donde algo esté, un mercado, podríamos decir, donde funcione donde funciona de forma perfecta, o algún mercado donde la gente sabe muy bien, se conoce muy bien el precio. Obviamente que nuestra demanda nuestra demanda se va a afectar mucho por los precios. Es decir, si yo a usted le digo que el dólar, hoy por hoy, el dólar blue, cuesta 80 pesos, 84 pesos por dólar, si yo a ustedes les vendo ahora a 83 pesos, probablemente ustedes van a demandar infinito, porque ustedes lo pueden comprar y lo venden a 84. Del mismo modo, si yo les ofrezco el dólar a 85 pesos, un poquitito más caro, van a demandar 0, porque me dicen, no, yo voy a otro tipo al lado tuyo y me lo vendo a 84. Un poco la idea, con una demanda perfectamente elástica, quiere decir que la gente tiene un perfecto conocimiento de los precios, entonces un cambio mínimo que yo le haga, las cantidades se me van a disparar. Si yo pongo un poquito más que el precio que la gente está dispuesta a demandar, la gente con un poquito más me demanda 0, y si yo pongo un poquito menos, la gente me explota y me demanda todo, ¿no? Son casos de vuelta conceptuales, teóricos, y que en la vida real encontrar algo así es bastante difícil, y hay que forzar los ejemplos un poco, pero nos sirven para entender hacia dónde vamos y cómo se comporta. Esto, paréntesis, y ahora voy a las preguntas. En economía, no solamente en este curso, muchas veces nos vamos a encontrar con casos extremos. Los casos extremos no pretenden pintarnos como es la realidad, pero sí nos pretenden mostrar cómo funcionan las cosas en el extremo. Entonces a mí me sirven, si yo sé cómo funciona el extremo, yo puedo saber qué es lo que va a pasar cuando me voy acercando a ese extremo. ¿Ok? Entonces funciona de esa forma. ¿Qué quiere decir una demanda perfectamente inelástica? Y me va a costar encontrar un bien que sea así. Pero sí me sirve saber para decir que una demanda, cuanto más inelástica es, tengo que esperar variaciones en las cantidades demandadas mucho más pequeñas ante cambios en los precios. ¿Ok? Muchas veces los casos extremos, y esto está bueno, no es que seamos delirantes los economistas, sino que en realidad nos sirven para entender cómo se movería determinada cuestión si nos movemos hacia ese caso extremo. Joaquín me pregunta, ¿inelástica sería casi solamente para bienes de lujo? No. Para bienes de lujo. Medicamentos, yo les digo, medicamentos sería lo contrario a bienes de lujo. Estamos en el caso extremo contrario, Joaquín. Eso es bien importante. Así que sí, digamos que sería para medicamentos o para algo muy de vuelta. Cuesta forzarlo, porque hay un punto en el cual uno quizás no está dispuesto a pagarlo igualmente, pero para bienes de primera necesidad podríamos decir, o bienes que uno no puede evitar consumir. Un bien de lujo exactamente sería bastante elástica, porque un bien de lujo es aquello que nosotros sí podemos evitar. Y quizás en clase sería un poco más difícil en días normales, pero en días de aislamiento es un poco más fácil entender que es un bien de lujo y no. Hay un montón de cosas que hoy por hoy no tenemos y nos damos cuenta de que son bastante imprescindibles, ¿no? Entonces, eso nos sirve para entender nuestra elasticidad. Es muy probable que luego de este aislamiento cambiemos nuestras conductas como consumidores y que tengamos una demanda un poquito más elástica, porque nos damos cuenta que por ahí necesitamos menos bienes, y cuando uno se descubre que un bien es más prescindible, que es sustituible, o que si en realidad no compro la pizza, la puedo cocinar en mi casa porque aprendí que no es tan difícil, si el pizzero me sube mucho el precio, lo puedo sustituir por pizza casera, lo puedo sustituir por otra comida. Entonces, los bienes justamente de lujo, comprar comida de delivery se parece bastante a un bien de lujo, ¿no? Una comida de delivery no es una primera necesidad. Naturalmente es bastante más elástico.
¿Ok? La demanda inelástica se puede dar para bienes que no son de lujo. Sí, sí, de hecho, se va a dar para bienes que no son de lujo. La demanda inelástica. Como decíamos, primera necesidad. Obviamente, siempre el caso de los medicamentos es el más claro. No pensemos en algo perfectamente inelástico, pero es algo bastante inelástico, como decía, es el consumo de harina, por ejemplo, o de algo que sea muy básico para producir alimentos. O incluso en el aislamiento, el consumo de harina no cae. Como yo les digo siempre, venimos a decir que el consumo de salmón tiene que estar caído en estos días. Bueno, ahora viene Semana Santa, así que justo ahí tenemos una cuestión estacional, pero el consumo de salmón se espera que haya caído. El consumo de harina muy probablemente no haya caído, o haya caído muy poquitito. ¿Por qué? Porque es más inelástico. Incluso estando aislado, la gente sigue consumiéndolo. Bueno, paso a la filmina que sigue, entonces, para tratar de estar para 9:30. Y acá hay un truquito, algo interesante, una de las últimas cosas que vamos a estar viendo. O sea, el inelástico, antes de seguir, voy a seguir respondiendo. Que no se puede reemplazar, que no se puede dejar de consumir. Exactamente, a ver, acá Martín te respondo. Me pregunta Martín, ¿lo inelástico es aquello que no se puede reemplazar? Y en realidad, lo inelástico, digamos que es aquello que yo no puedo, me cuesta más cambiar mis cantidades consumidas. De vuelta, ¿por qué? ¿Y por qué hago esta definición? Porque para que me sirva para hacer la inversa cuando defino algo elástico. Porque lo que estamos viendo son cambios en las cantidades. ¿Ok? Una forma de cambiar mis cantidades es sustituir, pero otra forma de cambiar las cantidades es directamente no consumo ni siquiera otra cosa. ¿Ok? Entonces, por eso. Entonces, algo inelástico, digamos, y no tengamos miedo en ser repetitivos con la... Esto no es una clase de lengua que tenemos que usar vocabulario distinto, acá hay que ser preciso. Entonces, sintámonos cómodos usando la palabra elástico y remitirnos a la definición, que la definición es cambios porcentuales en las cantidades demandadas ante un cambio porcentual en los precios. Vayamos siempre con eso. Ahí, tierra firme. No va a haber ningún problema con esa definición. Si hay falta de stock, afecta la elasticidad. No afecta la elasticidad. La falta de stock, estamos hablando de un tema de oferta. Acá pregunta Ale Galarza, lo voy a leer en voz alta por la verdad que quede grabada, porque estoy pensando que las preguntas no las van a ver. Si hay falta de stock, ¿afecta la elasticidad? No, porque la demanda es independiente de las cantidades ofrecidas. Recuerden que después, para hacer el equilibrio de mercado, cuando veíamos al final de las clases pasadas, que subí las filminas, luego de la interacción entre la oferta y la demanda, se va a resolver el precio y el equilibrio del mercado. Acá estamos hablando puramente de la demanda. La demanda representa para cada cantidad qué precio está dispuesto a pagar. Para cada precio, en realidad, cuánto está dispuesto a demandar. Así que, si falta stock o no, nos estaremos moviendo sobre la curva, nos estaremos desplazando sobre la curva de demanda, pero no la estaríamos moviendo, no la va a cambiar. Más arriba me había preguntado, Martín había completado, la falta de nafta no se puede reemplazar, y si se puede consumir. No entiendo la pregunta. Pero bueno, lo que les digo es, lo inelástico, aquello más inelástico es aquello que las cantidades demandadas, y de vuelta, y acá no estén pensando en el equilibrio, que quiere decir cuánto termino comprando en el mercado. Acá pensemos solamente en una curva de demanda de forma integral. Victoria me pregunta, ¿inelástico es como si estás en el desierto y te venden agua, vas a comprar el precio que sea, pues estás para vivir? Exacto, Victoria, exactamente. Es un buen punto el que hace Victoria. Me dice, ¿el agua en el desierto es un bien inelástico? Y sí. ¿La demanda es inelástica de agua en el desierto? Y sí. Porque uno está desesperado y uno es una primera necesidad. Exactamente. Sin el agua no podemos vivir. De vuelta, como decía, estamos aislados en nuestras casas en estos días, pero el agua la tenemos que ir consumiendo. Sin el agua no podemos vivir. Y ahí sí nos damos cuenta que nuestra demanda por agua va a ser inelástica. Si algún día nos quieren cobrar el doble o el triple de agua, la vamos a ir pagando. En cambio, si nos cobran el doble o el triple por las pizzas el delivery, seguramente vamos a consumirle nada al pizzero del barrio. ¿Alguna pregunta más de este tema que es importante? Ahí no sé si te respondí, Martín, no me quedó claro. De vuelta lo que te enfatizo, Martín, a tu pregunta es de tratar de utilizar algún tipo de
de definición alternativa. Lo mismo que para toda la clase, siéntanse cómodos de ir a la definición. En economía uno trata de usar la menor cantidad de palabras posible, lo más preciso posible, es un valor agregado. No tengan miedo, hablamos de elasticidad, variaciones porcentuales de las cantidades ante una variación porcentual en el precio. ¿Okay? Las variaciones de las cantidades pueden ser porque uno sustituye, pero también puede ser porque uno deja de consumir. Entonces decimos que un bien inelástico, simplemente uno no reduce mucho sus cantidades consumidas. Si lo sustituye, no es porque no lo sustituya o no lo sustituya, en realidad quizás por el motivo que sea. Bueno, 2 mensajes acá me parece. Maximiliano. ¿Sería no poder conseguir el objeto o el alimento de otro medio? No, porque si yo no lo puedo conseguir, de última puede ser que lo que me estés diciendo es que tengo un problema de oferta. Tratemos de separar, y esto es algo de vuelta, es conceptualmente, es una buena pregunta esta, Maximiliano, porque conceptualmente es difícil, pero tratemos de separar la oferta de la demanda. Pensemos acá que estamos hablando puramente de demanda, de oferta cuando hablemos, lo veremos, después interactúan oferta y demanda, pero simplemente mi disposición a comprar algo, no comprarlo la demanda. Después si yo consigo o no lo consigo, puede ser que lo que me va a hacer es si hay una restricción, si la oferta es mucho más chica, lo que va a hacer es que para la curva de demanda que yo tenga, voy a tener que desplazarme hacia arriba, hacia qué precio estoy dispuesto a pagar cuando hay poquita oferta. ¿Ya entendí? Bueno, buenísimo. ¿Se entendió, Maximiliano, mi explicación de por qué no sería no poder conseguir el objeto? Eso, conseguir el objeto, sería cuestión de oferta. Es bastante difícil esto, conceptualmente, es bien relevante poder tener esa sutileza, de pensar en demanda solamente. Elasticidad de una curva de demanda lineal. Y esto es casi como un truco que aparece en el libro, pero se puede mostrar con esto con alguna matemática, pero no lo vamos a hacer. Si quieren hacer aplicando las fórmulas que vimos unas filminas más arriba, esto se puede comprobar y lo pueden observar claramente. Esto es así. No lo vamos a desarrollar en clase. Si a alguno le gusta mucho la matemática y tiene ganas de hacer las cuentas, puede hacer con valores que tiene ahí en la hojita, puede llegar a ver lo que esto tiene sentido, esta definición. La elasticidad puntual de una línea recta está dada por el cociente de la longitud entre el segmento situado por debajo del punto y la longitud del segmento por encima de él. Es decir, yo en el gráfico que estoy viendo a nuestra derecha, un punto como M, puedo saber su elasticidad por dividir. Puedo dividir la longitud del segmento situado por debajo, es decir, la distancia que hay entre M y Z, sería toda esta parte, dividido la distancia que hay entre M y A, y esta parte. De nuevo, en una demanda lineal. Si la demanda es lineal, la elasticidad para un determinado punto, la elasticidad en un punto la puedo calcular como dividir el segmento que está por debajo dividido el segmento que está por arriba. Entonces, un punto como M, que está exactamente en la mitad, va a ser lo mismo lo que tiene abajo que lo que tiene arriba. Esto quiere decir que la elasticidad va a ser unitaria, porque voy a estar dividiendo un valor dividido el mismo valor que tengo arriba. De vuelta, en cambio, un punto como B, que está más arriba, tengo que dividir lo que está abajo, que es mucho más largo, por algo más pequeño que está arriba. Entonces esto me queda algo grande y algo pequeño es algo mayor que 1, ¿no? Entonces esto es elástico. Un punto como B, vamos a decir que es un punto donde la demanda es elástica. Un punto como R, por el contrario, lo que está abajo es pequeño, dividido lo que está arriba, que es muy grande, es menor que 1. Esa parte es inelástica. De vuelta. Esto no lo vamos a hacer en clase. Si quieren con los valores pueden hacer las cuentas en sus casas y van a ver que esto da. No lo voy a hacer en el aire porque no tengo el pizarrón, entonces si tuviese el pizarrón lo podríamos hacer, este ejemplito muy rápidamente, pero sin tener el pizarrón va a ser más complicación que otra, pero si quieren, y como ejercicio para practicar, pueden calcular el valor de la elasticidad para un punto como M, para una variación entre M y R, y van a ver que la elasticidad les da que es unitaria, o para un punto de R moverse van a ver que es menor que 1, o para un punto como B es mayor que 1. Esto sucede porque estamos con una curva de demanda
lineal. Entonces, una curva de demanda lineal tiene que ser el segmento que está por debajo, para un determinado punto, yo quiero saber su elasticidad, divido todo lo que está por abajo, divido lo que está por arriba. Y eso me va a dar su elasticidad. Quiere decir esto entonces que, si bien la pendiente es constante, porque esa es la definición de una demanda lineal tenemos que, como me preguntaban más arriba, y le dije, esperemos un ratito, la pendiente es constante, la curva esta parece que es siempre igual, pero no siempre su elasticidad va a ser igual. La elasticidad va a ir cambiando, ¿ok? La elasticidad es mucho más elástica para cantidades y precios más altos, y es más inelástica para cantidades es más elástica para cantidades más bajas y precios más altos, y es inelástica cuando me vengo hacia un punto como R, donde las cantidades son más altas y los precios son más bajos de la demanda, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? ¿Y por qué sucede esto? Sucede por uno de los 3 elementos centrales que yo les dije hoy, hace unas cuantas filminas más atrás. Lo que estamos mirando son variaciones porcentuales, no miramos variaciones en términos absolutos. Entonces, bajar un peso de algo que vale 1000 es bajar un 0,1%. En cambio, bajar un peso de algo que vale 2 pesos es el 50%. ¿Ok? Es muy relevante. Recordar que estamos hablando con cambios porcentuales. Paula me pregunta, ¿puedes repetir lo de inelástico? Decime puntualmente cuál sería la explicación gráfica. A ver, bueno, voy de cero con la explicación gráfica. Acá Paula me pregunta si puedo explicar de vuelta. Vamos de vuelta con el gráfico. Lo pueden calcular esto, si quieren, con los valores que está, y es un muy buen ejercicio. Así que los incentivo a que lo hagan en la casa con un papel y lápiz. Cuando termina la clase son 2 minutos, lo calculan, con las formulitas que tenemos más arriba. Para una curva de demanda lineal, podemos calcular la elasticidad para un punto como la división de el segmento que queda por debajo de ese punto dividido el segmento que queda por encima. Es decir, para M, si yo quiero saber la elasticidad puntual, en M, voy a dividir la distancia del punto del segmento que está entre M y Z, dividido el segmento que está entre M y A. ¿Ok? M está exactamente en el medio, lo podemos ver, está exactamente en el medio, entonces la elasticidad es unitaria. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo un segmento MZ por otro igual, como es MA. Cuando yo me voy a un punto como B, que está más arriba, voy a dividir algo grande, como es la distancia que hay entre B y Z, dividido algo pequeño, que es lo que hay entre B y A. Entonces, eso es elástico. Por el contrario, cuando hay un punto como R, la división va a ser de algo pequeño, dividido algo muy grande. Pequeño, que es la distancia entre R y Z, algo grande, que es la distancia entre R y A. Eso me va a hacer que estoy dividiendo algo pequeño por algo más grande, termina siendo inelástica. ¿Ok? Esa sería un poco, cuando tenemos una demanda lineal, una forma para saber cuál es la elasticidad puntual, ¿no? Recuerden que es la forma con la cual yo les expliqué acá en la clase primero cómo se calculaba la elasticidad para un determinado punto. Si ustedes aplican la fórmula de elasticidad puntual que está en negrita, en la filmina, para los valores que están viendo aquí, que lo pueden hacer tranquilamente, pueden hacer el ejercicio, ahora cuando terminamos la clase, y van a ver que esto se verifica. Que para el punto M, la elasticidad es unitaria, para puntos como R y B, la elasticidad es inelástica y luego es elástica. ¿Por qué es que esto sucede, aun cuando la pendiente es siempre la misma? Es porque siempre la elasticidad, y acá viene la relevancia, de hablar en términos porcentuales. En un punto entonces donde los precios son muy altos, un bien de 1000 pesos, un cambio de un peso, representa una baja muy pequeña, un 0,1%. Sin embargo, bajar un peso, en algo que vale 2, es reducir un 50%. Como aquí estamos hablando de cambios porcentuales, es por eso que, aún por una demanda lineal, que parece que se comporta siempre igual, su elasticidad va a ir variando. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Los incentivo a que hagan a que esta filmina lo utilicen como práctica, que es bien importante para entender el concepto. Creo yo que les va a servir para entender tanto el concepto desde lo conceptual, valga la redundancia, como desde lo práctico, para poder ver si entendemos la matemática. Esto le va a servir para entender el concepto y a su vez para entender si comprendimos la fórmula correctamente. Así que
Les dejo la tarea esa, que me parece que les va a servir muchísimo. Es un ejercicio sencillo y que les va a sumar muchísimo para redondear los conceptos. Bastante bien, me dice, bueno, necesitaríamos que entienda muy bien, pero bueno, están las limitaciones de la tecnología. Y acá de vuelta para responder la pregunta, del principio que habían hecho dependiente o no, que no me acuerdo quién la había hecho, pero que era una muy buena pregunta y que le dije, espera un ratito. No me acuerdo, que estoy buscando a ver si me acuerdo quién me había preguntado. Pendiente, Manu Canteros me había preguntado eso, al principio de la clase. Elasticidad, acá te respondo, no es lo mismo que pendiente de la curva de demanda. Es bien distinto, como recién les mostré, vimos en el caso de la filmina anterior, entonces, que para una pendiente que es constante, que es la misma en toda la demanda, sin embargo, la elasticidad va variando. Y puede ser elástico, inelástico o unitario. Como vimos en la curva de demanda lineal, entonces recién, donde la pendiente es constante, la elasticidad, les decía recién, va variando. Cuando usted observa entonces la curva de demanda en un diagrama, es decir, en un grafiquito, como lo que estuvimos viendo recién, esas curvas de demanda que vimos ya varias veces en esta clase, no es cierto que una pendiente inclinada para la demanda implique una demanda inelástica, es decir, una pendiente muy inclinada, digamos, y una pendiente más plana significa que la demanda sea elástica. En realidad, como vimos recién, depende todo de dónde lo esté evaluando. Como vimos, para una misma pendiente, para una misma pendiente, en un punto va a decirnos la fórmula que es elástica, para otro punto nos va a decir que es inelástica. Entonces, no se deje, si bien es esperable que uno tienda a ver una pendiente un poco más empinada cuando uno tiene una demanda más inelástica, no implica necesariamente que eso tenga que ser siempre así. La pendiente no es la misma que la elasticidad, porque la pendiente de la curva de demanda depende de cambios en P y Q, mientras que la elasticidad depende de cambios porcentuales. Es decir, una pendiente va a estar reflejando variaciones en valores absolutos, pero sin embargo la elasticidad va a estar hablando de cambios porcentuales. Entonces, de vuelta, esto nos va a hacer que sea bien distinto. De vuelta, porcentuales en negro. ¿Cuáles son las únicas excepciones? Obviamente. ¿En qué caso yo puedo asegurarlo? Bueno, cuando las demandas son completamente, infinitamente o perfectamente elásticas o inelásticas. En esos casos sí, yo solamente con ver una demanda perfectamente inelástica puedo decir que cuando veo una pendiente de 0, sería eso, infinita digo, ahí yo sí puedo decir que la demanda es inelástica, y en el caso contrario sí puedo decir que la demanda es elástica. ¿Ok? Entonces acá un poco estas filmines para resumir esa idea que había preguntado Manuel más temprano y que es bien importante que lo entendamos, porque entender esa pregunta y esa respuesta hace que estemos entendiendo bien de qué hablamos cuando hablamos de elasticidad. La pendiente habla de cambios en valores absolutos. Cambia el precio en determinados pesos cuando cambia las cantidades en determinadas unidades. ¿Ok? Sube un peso, ¿cuántas remeras menos compro? Ahora, la elasticidad habla de cambios porcentuales. Sube un 1% el precio, ¿cuánto caen las cantidades en porcentaje? ¿Ok? Es bien relevante eso. Vamos a llegar bien para terminar 9:30. Elasticidad e ingreso, entonces. Ahora, una de las tantas relevancias, quizás su mayor relevancia, elasticidad de demanda, va a venir para el lado de los vendedores. Porque saber la elasticidad de demanda le va a ser muy importante para sus ventas. Naturalmente, si yo vendo pizzas, va a ser muy relevante saber cuál es la elasticidad de la demanda de las pizzas. Porque a mí me va a convenir saber, mirá, si yo subo el precio, ¿la gente va a cambiar mucho o va a cambiar poco? Si me dicen que la demanda de pizzas es inelástica, y la gente, yo le subo el precio, consume más o menos lo mismo, y yo como empresario, como vendedor de pizzas, voy a tener un incentivo grande, es una información muy valiosa para decir, subo el precio, total, mis cantidades bajan pocos y yo gano plata. Por el contrario, si ahora en realidad las pizzas, la demanda por pizzas es elástica, yo sé que ante una subida de precios voy a perder muchos demandantes.
O lo que es lo mismo, si yo bajo un poquito el precio, voy a tener un montón de gente comprándome más pizzas. Entonces, saber dónde estoy ubicado es que a mí me va a decir si me conviene subir o bajar los precios. Si yo sé que la demanda es elástica y me va a convenir bajar un poquito los precios quizás y ganar más y tener más ingresos, si la demanda es inelástica y el incentivo que voy a tener a subir los precios, vender un poquitito menos, pero ganar mucho más dinero por los precios. Entonces decimos que el ingreso total de las empresas es el producto de las cantidades por los precios. ¿Ok? Esto es, ¿cuál es el ingreso total que tiene una empresa? Bueno, ¿a qué precio vendió las pizzas? ¿Por cuántas vendió? Vendió 100 pizzas a 100 pesos, ganó 10.000 pesos, es el ingreso total. Saber la elasticidad, obviamente, le va a permitir saber qué pasará con sus ingresos si cambia el precio. Bueno, a 100 pesos vendí 100 pizzas, ¿qué pasa si yo subo un 1% de los precios con las cantidades? Y en función de eso, voy a poder saber si cambio el P, o si yo sé la elasticidad, voy a saber cuánto va a cambiar el Q, entonces voy a saber qué va a pasar con mis ingresos totales. ¿Ok? Elasticidad de ingreso, entonces. ¿Qué es lo que pasará? Si la demanda es elástica, un aumento de precios generará una caída proporcionalmente mayor que las cantidades, lo que veníamos diciendo. ¿Qué pasa con los ingresos totales? Van a caer. Si la demanda es unitaria, en realidad un cambio de los precios va a generar un cambio en las cantidades exactamente igual. Sube un 1% de los precios, cae un 1% de las cantidades. El P por Q, que yo estoy mirando, los precios por cantidades, que es mi ingreso total, se mantiene constante. Es decir, en ese punto da lo mismo subir o no. Si la demanda es inelástica, por el contrario, un aumento de los precios genera una caída proporcionalmente menor en cantidades. Es decir, si yo subo un 1% de los precios, las cantidades van a estar bajando menos que un 1%. Entonces me conviene subir los precios porque voy a perder pocas ventas y voy a ganar mucho en plata. ¿Ok? Eso redondea un poco la idea entonces de por qué es tan relevante este concepto de elasticidad y cómo del lado de la oferta, del lado de los ingresos que se genera para una empresa, para una firma, es tan relevante esta información. ¿Preguntas de esto? Sobre elasticidad e ingreso. Pero un poquito más. Vamos a hacer lo siguiente para ser ordenados. Luego de las preguntas, les doy un poquito más para que sigan pensando preguntas sobre este tema. Luego de eso vamos a hacer preguntas en general o de cosas que no hayan entendido por ahí en clases pasadas. Y luego de eso alguna cuestión administrativa. Les voy pasando que las clases van a ser en el horario de clase, van a seguir siendo de 7 de la mañana los martes a las 8 de la mañana los jueves, y espero solucionarlo, este tema que tuvimos hoy con el link, que pueda funcionar bien y en horario. Mientras sigo esperando alguna pregunta, si aparece, sepan eso. Aviso súper relevante, súper relevante, chicos, test de lectura. Arranca el jueves. El test de lectura lo puso entre las 6 y las 8 de la noche, porque eso pisa dos bandas horarias distintas. Repetime el concepto de elasticidad e ingreso, profe. Bueno, ¿cómo afecta la elasticidad al ingreso, entonces? El ingreso total que tiene una firma, me pregunta acá Catu Ruperto, repetime el concepto de elasticidad e ingreso, profe. El ingreso de una empresa, el ingreso que genera un determinado comercio, una determinada producción de lo que sea y su venta, va a estar dado por multiplicar los precios por las cantidades. Es decir, el ingreso total que tiene una pizzería, como decía, es multiplicar la cantidad de pizzas que vende por el precio de las pizzas. Entonces, si vendí 100 pizzas a 100 pesos, el ingreso total va a ser de 10.000 pesos. ¿Ok? ¿Cómo nos afecta la elasticidad de esta cuestión? Y bueno, nosotros sabemos que la elasticidad lo que nos está diciendo es cómo cambian las cantidades porcentualmente ante un cambio porcentual en los precios. ¿Ok? Es decir, si nosotros, y ahora nosotros sabiendo esto, que podemos determinar cómo se va a mover el ingreso ante un cambio en los precios. A ver, si nosotros sabemos que una elasticidad es de 2, ¿no?
sabemos que un cambio, entonces, de precios del 1% me va a generar un cambio de las cantidades del 2%, ¿no? Entonces, lo que esto me va a decir es que si yo aumento los precios en un 1%, las cantidades van a caer en un 2%. El ingreso total se va a ver disminuido, porque yo voy a multiplicar el precio por cantidades, pero lo que crece en los precios es más pequeño que la caída en valor absoluto que tiene la caída de ventas en cantidades. Por eso es que entonces, cuando la elasticidad es mayor que 1, si yo aumento los precios, el ingreso va a caer. Del mismo modo, si la elasticidad es mayor que 1, si yo bajo los precios, el ingreso total va a subir. ¿Por qué? Porque como la demanda es elástica, si yo bajo un poquito los precios, va a haber mucha gente nueva comprando. Si la elasticidad es unitaria, en cambio, un cambio del 1% en los precios implica un cambio de las cantidades del 1% también. Implica un cambio igual. Entonces, el ingreso total no va a variar, porque se va a compensar todo lo que yo suba o baje de precios por una subida o caída de cantidades en la misma proporción, pero con el signo inverso. En el otro extremo tengo los casos donde la demanda es inelástica, donde un aumento en el precio me genera una caída en las cantidades más pequeña. Entonces, en realidad, si yo aumento un 1% los precios, quizás las cantidades me caen un 0,5, para decir algo. Va a ser negocio, va a aumentar el ingreso total de este pizzero si sube los precios, porque la cantidad de pizzas va a cambiar muy poquitito. Del mismo modo que no va a ser negocio, que va a perder ingresos, si en realidad dice, voy a hacer una oferta y voy a bajar el precio. Porque si baja el precio, va a tener que bajar un 1%, pero las ventas no le van a crecer en esa proporción, le van a crecer menos. Entonces, por eso es que, ante una demanda inelástica, entonces, subir los precios aumenta el ingreso y bajar los precios y hace caer el ingreso. ¿Se entendió, Catu? Bueno. Martín me pregunta, ¿estudiamos bien las filminas? ¿Probaremos el test? O para probarlo conviene estudiar el libro. Y es un test de lectura, Martín. Así que yo te sugiero que leas el libro, porque además en la nota puse, lean los capítulos del libro. Las filminas están hechas súper amigables con el libro. Trato de usar el mismo vocabulario, salvo el caso puntual que les mencioné hoy de elasticidad puntual y por segmento. El libro es de una lectura, creo yo, bastante clara, bastante puntual, no se va por las ramas. Claramente leer las filminas no le va a servir para, salvo que tenga, más aún en estas clases que ni siquiera hemos tenido clases. Así que no, les recomiendo enfáticamente leer el libro. Porque se lee rápido, porque son pocas páginas y pues ya los deja estudiar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sigo comentándoles, entonces seguimos con horario martes 7 de la mañana, jueves 8 de la mañana. La idea es que en menos de 2 horas estemos, hoy en menos de 1 hora y media hemos estado. Yo creo que va a durar menos de 1 hora y media como mucho las clases. La idea es que hagamos los test de lectura que aparecieron, que van a ser el 20% de la nota, los test de lectura, van a haber cada 2 o 3 semanas. El test de esta semana incluye hasta la clase del jueves pasado, cosa que hayan tenido tiempo de estudiar, de repasar. Es bastante sencillo, quédense tranquilos, no desesperen. Una lectura sencilla, digamos, del libro los permitirá estar totalmente en condiciones de aprobar y de tener una buena calificación ahí. Si presenciaron las clases, además, más aún. Así que quédense tranquilos con eso. Los trabajos prácticos los entrego yo, tiene una semana para mandármelos por email, como les dije, suma su nota conceptual. No los voy a penalizar por no entregarlos, pero sí les va a venir bien por su concepto y porque además es la forma mejor de preparar el parcial. Preparar los trabajos prácticos. En el parcial se van a tomar preguntas que pueden ser tanto similares a las de lectura, como similares a las del trabajo práctico. El trabajo práctico son más numéricas, algunas hay de definiciones, pero hay bastante más énfasis en lo numérico, y en el test de lectura es puramente conceptual, por lo menos hasta esta parte. De los 3 capítulos del libro entra todo, o hay algunos conceptos que no son tan importantes, entra todo. Entra todo.
¿Alguna consulta más? Seguimos sumando. Si no, no duden en escribirme, en mandarme emails. Entren regularmente a la U24, por favor, que es muy importante. No tengo computadora, pero no puedo usar el Word, estoy haciendo este PS en cuadernillo. Foto, por supuesto, Ivana, por supuesto. Pásamelo por foto. Si alguno tiene problema, que alguien me comentó, porque los archivos yo ahora estoy subiendo las filminas en PDF, porque el PPT, algunos sé que tienen problemas para abrirlo, y más aún con celulares, así que cualquier problema que tengan, me avisan. No duden en comunicarse, no perdamos la comunicación, porque si bien está el aislamiento, tenemos que aprobar y tenemos que aprender, no tenemos que perder el semestre. ¿Podés explicar el ejercicio 5 del TP1? Eso, los TP yo les mando la resolución el jueves, el TP1 les voy a estar subiendo y está todo explicada la resolución. Si luego de eso no lo entendés, Martina, mandame un email, pero ahora te lo voy a explicar para que todos tengan tiempo de irlos haciendo y hagan el esfuerzo en sus casas. Profe, Sí. disculpame que te hable por acá, pero por ahí es más directo. No sé si tenés el libro a mano ahí, tengo una duda. Sí. A ver que abro el libro. De la página 40. ¿Ustedes siguen viendo la filmina ahí? Sí. Página 40. Sí, decime. Porque, por ejemplo, acá te dice el advenimiento del Estado benefactor. No sé si eso entra. Sí, a ver, las cuestiones que no estén enfatizadas en las filminas, obviamente que por algo ya enfaticé en las filminas. Muchas veces son ejemplos que contextualizan y que dan casos aplicados a Estados Unidos o a otros países. Entonces yo por lo general trato de poner algo de Argentina, o trato de enfatizar, facilita más el entendimiento de lo que estamos viendo, naturalmente, pero yo no te voy a preguntar puntualmente por estas cuestiones acá, que tiene que ver con, no sé, todo un debate que se dio en Estados Unidos, eso no lo voy a hacer, ni les voy a preguntar puntualmente. Ahora, sí está bueno que lo lean, porque sí les sirve para entender mejor, y cuando uno entiende mejor puede responder mejor todo tipo de respuestas. Tienen mayor, así no responden de memoria, y si lo saco un poquito del texto y de cómo está explicado en el libro o en la filmina, si no, les va a costar mucho. Pero puntualmente, obviamente, que no les voy a preguntar de los casos que están aplicados a otros lados, no les voy a preguntar, porque de hecho en clase tampoco lo dice. Sí, yo te decía porque hay concepto acá en el libro que no está en las filminas y por ahí, Concepto no sé. de, sí, acá de bienes públicos, externalidades, que están mencionados por arriba, yo no lo enfaticé en la filmina. Lo que no enfaticé en la filmina, no lo lean con mayor profundidad, para no mezclarse, porque yo por algo no le hice énfasis en eso. Son conceptos que se ven en finanzas públicas y en micro 1, entonces tampoco la idea es bombardearlos con eso. ¿Ok? Pero el libro no dejen de leerlo. A ver. En la solución del Word del TP0 hay algunos puntos en blanco, hay una manera de resolver completo, porfa. ¿Tiene cosas en blanco? Bueno, ahora Sofía, ahora me fijo y lo subo. No me había percatado de eso. Ahora me fijo y lo subo. Yo tomé nota. Ahora lo subo, Sofía, al campus. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el test? 40 minutos, es súper fácil. 40 minutos, les tiene que sobrar el tiempo. Tienen entre las 6 y las 8 de la noche, básicamente por si tienen alguna clase que termine o que empiece a las 7, para que tengan los 40 minutos completos. Es probable que lo puedan hacer en 15 o 20 minutos el test. Así que quédense tranquilos. Pero bueno, yo les doy 40 minutos para que no se desesperen con el tiempo. En el futuro, dependiendo de cómo vayamos, seguramente el tiempo lo bajaré, porque está súper cómodo. Quédense tranquilos que van a andar bien. Si siguieron las clases y leyeron el libro, obviamente las filminas guían la lectura del libro, pero no quiere decir que lo sustituyan, van a andar bien. Clase que viene lo trato de solucionar yo. Ale Galarza, te agradezco, lo trato de solucionar yo, si no, los voy a estar contactando. Quédense tranquilos, si esto se me va de las manos de vuelta, asumo que lo vamos a solucionar.
5B y D. Ok, bueno, ahora lo miro y se lo paso. Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, cerramos la clase. ¿Qué sería eso? No sé a qué se refieren. No sé si por ahí yo cambié el PDF, están viendo lo que yo estoy viendo. Bueno. Bueno, chicos, les agradezco mucho por la paciencia, por la colaboración y por la participación, que estoy en 32 casi todo el tiempo. Muchas gracias. Más importante aún, chicos, esto último, que en la clase, cualquier comentario de que no se haya entendido, Isidro habla más fuerte, Isidro alejate de la cámara, fíjate ir más despacio o lo que sea, háganmelo, porque es sumamente importante. Si bien las clases uno nunca sabe todo, menos que menos en este formato de clases, es sumamente importante que lo ajustemos bien para que ustedes estén acompañados y que ustedes puedan maximizar el aprendizaje y aprovechar estas horas. Así que por favor, mándenme comentarios, por favor, es sumamente relevante para que esto se ajuste a las necesidades. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Muchas gracias por todo. Saludos.